Ahora sí. Perfecto. Entonces, terminamos la clase anterior dando inicio al nuevo módulo del ramo en el cual vamos a revisar a C++ ahora como lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces, por supuesto, dimos una breve introducción, hablamos de algunos aspectos básicos del lenguaje y en lo último que quedamos es este tema tan interesante que por supuesto a todo el mundo le encanta y le fascina cuando hablamos de él, que son los punteros en C++, ¿cierto? Entonces, haciendo una breve recopilación, un breve resumen de lo que terminamos hablando en esa clase, les recuerdo que las variables de tipo puntero son un tipo especial de variables, pero no por ser especial dejan de ser variables, que la única gracia que tienen es que son variables que te permiten almacenar direcciones de memoria. Esa es toda la gracia que tienen. Por lo tanto, a partir de esa dirección de memoria que tú puedes almacenar en este tipo de variables especiales, tú puedes hacer cosas. ¿Ok? El ejemplo que estábamos viendo es el que aparece acá, donde si tú creas, creo que a partir de acá, si tú creas una variable normal, como la que aparece acá de tipo entero, tú tienes que la variable mi_var, en este caso, tiene un valor asociado que es el valor que tú le asignas con el operador de asignación. En este caso es 5. Y por ser una variable que tú estabas utilizando en tu programa, tiene que estar en algún lugar de tu memoria RAM. ¿Ok? Y ese lugar donde se encuentra almacenada esa variable tiene una dirección. Por lo tanto, todas las variables que tú utilices, sean las cuales sean estas, tienen, por supuesto, un valor almacenado, que esto puede ser tan sencillo como un entero o tan complejo como un objeto entero, donde el valor es todos los elementos del objeto. Y también tienen una dirección, que es donde se encuentran almacenadas esas variables en memoria. ¿Ok? En el caso de las variables de tipo puntero, lo que almacenan no son valores asociados con el tipo de datos. Si tú creas un puntero de tipo entero, esa variable no va a almacenar números. Va a almacenar direcciones de memoria que estén señalando sectores de memoria que almacenan números. Esa es toda la diferencia. Entonces, para indicar que una variable es de tipo puntero, utilizamos el operador asterisco. De esta manera, al tú poner int asterisco pvar, lo que está diciendo es que la variable pvar es de tipo puntero, pero lo que almacena es direcciones de memoria y direcciones de memoria que están asociadas a valores enteros. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, cuando hacemos esta línea de acá, que si recuerdan lo que hacía esta línea de acá, era obtener la dirección de la variable mi_var, que esta era la variable de referencia, ¿cierto? El ampersand. Lo que hacemos es, saco la dirección de memoria de mi_var, que sería este numerito acá donde se encuentra la variable mi_var, y eso es lo que yo le asigno a la variable pvar. Después de la definición, pvar es una variable más dentro de tu entorno y las usas exactamente igual como el resto de variables que has utilizado. Por lo tanto, asignas la dirección de memoria a la variable pvar. Y listo. En este punto, la variable pvar tiene asignada una dirección de memoria como valor. ¿Ok? ¿Y qué dirección de memoria en este caso? Bueno, la dirección de memoria que le asignamos, que en este caso es la de la variable mi_var, por lo tanto es 1776. Y eso es lo que almacena acá. Pero no deja de ser una variable. Por lo tanto, el valor almacenado en la variable pasa que es una dirección de memoria, pero por ser una variable tiene que estar en tu memoria y tiene que tener su propia dirección de memoria. ¿Ok? Por lo tanto, es por eso que esta variable en este caso tiene su propia dirección de memoria, que es la 3571. ¿Sí? Y es por eso que el resultado de ejecutar un cout, recordando que cout es el operador para mostrar por pantalla en C++, si nosotros hacemos un cout de estas tres operaciones sobre la variable pvar, vamos a obtener valores distintos. Si nosotros hacemos ampersand pvar, lo que estamos haciendo es pedir cuál es la dirección de memoria donde está almacenada la variable pvar. La dirección de memoria donde está almacenada la variable pvar es esta, es el lugar dentro de la memoria donde está la variable pvar, 3571. Y es por eso que esto va a mostrar 3571. Si simplemente hacemos un cout de pvar, lo que estamos pidiendo es mostrar por la pantalla cuál es el contenido almacenado en la variable pvar.
Y el contenido almacenado en una variable de tipo puntero es una dirección de memoria. ¿Qué dirección de memoria? Bueno, la que almacenamos en su momento, que es 1776, el valor que nosotros metimos en la variable. ¿Sí? Por lo tanto, es por eso que al mostrarse, hacer un cout de pvar, vamos a mostrar el valor 1776. Ahora, si lo que queremos mostrar es, acá, el valor asignado en la dirección de memoria almacenada en pvar, voy a repetir eso, pvar tiene una dirección de memoria y esa dirección de memoria puede tener algún contenido dentro, ¿cierto? 1776 es una dirección de memoria y en esa dirección de memoria puede haber algún contenido, ¿ok? Por lo tanto, si yo quiero ver este contenido que está apuntado, y por eso se habla de apuntar, que está señalado por la variable pvar en su valor almacenado, lo que tengo que hacer es tomar la variable pvar, que tiene almacenado una dirección de memoria, y dereferenciar la variable pvar para de esta manera tomo esta dirección de memoria y accedo al valor almacenado en este sector de la memoria. Es por eso que esta operación se hace con el operador de referencia, que es el asterisco, el que aparece acá. Y por lo tanto, al tú hacer un cout de pvar con un asterisco adelante, lo que estás haciendo es mostrar, como dice acá, imprime el valor del contenido apuntado. Es decir, tomo esta dirección de memoria, veo el contenido almacenado en esa dirección de memoria y muestro el valor. En este caso 5. Y es por eso que se muestra un 5. Entonces, vamos a seguir a partir de este punto. En C++ se permite que cuando tú creas una función, y por consiguiente un método de clase, ¿cierto? Porque los métodos de clase en C++ no dejan de ser funciones internas dentro de una clase, más o menos como lo habíamos explicado en Java, pero en Java no existe la terminología funciones. Acá sí existe. Entonces puedes verlo de esa manera, como las funciones son o sea, un método es una función interna dentro de una clase. Entonces esto aplica para funciones y métodos. Entonces, tú puedes pasar parámetros a las funciones de dos maneras distintas. La primera es hacer el paso por valor y el paso por referencia. ¿Qué es el paso por valor? Es cuando tú, por ejemplo, escribes acá. Tú creas una función acá, int f, y tienes dos variables, a, b, y tú retornas a más b. Y luego por acá abajo haces f de 1 y 2. ¿Sí? De hecho, no, lo vamos a hacer así. X igual 1. Esto es int. Esto, por supuesto, cada variable tiene sus tipos de datos. Int y igual y. Y igual a 1, perdón. Vamos a ponerlo todo, 2. Y acá vamos a poner x e y. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, vamos a hacerlo más interesante ahí. Hago esto de acá. Lo que estoy haciendo es, tomo el valor almacenado en la variable x, que es 1, y ese valor lo tomo y se lo paso a la variable a. Por lo tanto, cuando f hace este llamado, la variable a toma el mismo valor que la variable x, que es 1. ¿Ok? Lo mismo ocurre entre la variable y y la variable b. Tomo el valor almacenado en y y se lo paso a b, se lo asigno a b. Por lo tanto, a vale 1 y b vale 2. Pero eso no quiere decir que a sea la variable x y b sea la variable y. ¿Ok? Eso quiere decir simplemente que a pesar de que a y b en este punto tienen el mismo valor, tiene el mismo valor, perdón, que las variables x e y, si yo modifico a o yo modifico b, como yo solamente copié el valor almacenado en esas variables, no estoy modificando x e y. Estoy modificando simplemente las variables internas de la función a y b. Y es por eso cuando yo hago una operación como a más,
En este caso, no estoy modificando la variable X, es decir, si yo hago un cout en este punto, suponiendo que está en la biblioteca agregada, que está el namespace, etc. Si yo hago un cout en este punto, el valor de X sigue siendo 1, a pesar de que yo modifiqué y actualicé la variable A, porque la variable A lo único que hizo fue copiar el valor almacenado en X. No es igual a la variable X, no es la misma variable. En C++ existe la posibilidad de hacer que la variable que yo le paso a una función sea exactamente la variable que yo estoy pasando. ¿Ok? Y esto se hace de dos maneras distintas. Entonces vamos a crear ahora una función. De hecho, vamos a hacerlo acá. Int f. Y lo que vamos a hacer acá, algo bien sencillo. Return A. ¿Ok? Y a la función A le vamos a indicar cuál es la variable de entrada. Ya vamos a modificar esto. Creamos una variable X acá y hacemos este llamado, ¿cierto? Podemos hacer un cout incluso. Entonces, por supuesto, esto de acá va a mostrar el valor actualizado de A, que esto va a mostrar retorna 2, perdón, imprime un 2, pero si yo abajo hago cout de X, esto imprime 1, porque el valor de X sigue siendo 1 porque son variables distintas, como lo explicamos recién. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer que la variable X que yo estoy entregando sea exactamente la misma variable que yo estoy modificando acá? Entonces acá es donde entran los punteros. Y esto funciona de la siguiente manera. Voy a definir la variable A, que está acá, como un puntero. Por lo tanto, como es una variable puntero, es una variable que almacena direcciones de memoria. ¿Qué dirección de memoria es la que vamos a almacenar acá? La dirección de memoria de X. Por lo tanto, a esta variable le tengo que pasar la dirección de memoria de X. ¿Cómo hago esto? Con el ampersand. ¿Ok? De esta manera, cuando yo hago este llamado, lo que está ocurriendo en esta línea es esto. Es como si yo hiciera la definición de la variable A como puntero e inmediatamente le asigno X. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto, la variable A toma la dirección de memoria de X y la puedo utilizar esta dirección de memoria como una forma de acceder directamente a la variable X. ¿Ok? Y por lo tanto, lo que debería hacer en este punto, y lo voy a dejar de manera bien explícita esto, así, es ahora de referencio la variable A, ¿ok? Como aparece acá, entonces, a partir de la dirección de memoria de X, accedo al contenido de X, ¿sí? En la variable A tengo la dirección de memoria X. A partir de esa dirección de memoria, como de referencia, accedo al contenido almacenado en X, en la misma variable X, que es 1. Y actualizo ese contenido en esa dirección de memoria. Por lo tanto, al hacer esto, acá por supuesto se va a imprimir un 2, pero si yo imprimo X, esto también va a imprimir un 2. Porque lo que hice a través de esta notación con punteros fue actualizar directamente el valor almacenado en la dirección de memoria de X. ¿Sí? Entonces, a partir de esto se pueden hacer cosas interesantes, como por ejemplo acá se puede hacer un swap. Es decir, yo creo una función que toma dos parámetros de entrada y les cambio el valor almacenado en cada una, los intercambio. Entonces, si tengo una variable X que vale 1 y una variable Y que vale 2, al terminar esa función, X vale 2 e Y vale 1. Es decir, intercambio los valores en las mismas variables. Como necesito que sea en las variables de entrada,
tengo que pasarlas por referencia. Este paso a través de punteros es el que se llama paso por referencia. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá nosotros creamos las variables de entrada como tipo puntero, y luego al llamarlas, les doy la dirección de memoria a cada una de esas variables, ¿cierto? Por lo tanto, px almacena la dirección de memoria de A, como aparece acá. PI almacena la dirección de memoria de B, y por lo tanto nosotros podemos dereferenciar estas variables utilizando la notación de referencia y acceder a los contenidos directamente, como aparece acá. Fíjense que con A o con puntero PX puedo acceder a los valores almacenados en esas direcciones de memoria y hacer el intercambio entre los valores de esta variable. ¿Ok? Esto es la forma de hacerlo en el C original. En C++ se creó una forma un poco más abreviada de hacer esto mismo, que es la siguiente. Y vamos a hacer el símil con la función que acabamos de hacer. Una función equivalente en C++ a esta función f, le voy a poner fcpp, sería esta. Y esto que voy a poner acá, por favor no se enreden con el operador de referencia, porque es simplemente notación. ¿Ok? Esta es la notación que se sigue. Se pone que quiero crear, voy a crear una variable A que sea, la nomenclatura de esto era una especie como de apodo que se le da a la variable A. Voy a explicar qué significa esto. Entonces, si yo hago return cout fcpp de x y cout de x. Vamos a ver qué muestran estas líneas. Esta es la notación, ¿ya? Entonces, lo que estoy indicando acá es que la variable A es un apodo de exactamente la misma variable que yo doy como entrada. Entonces, lo que estoy haciendo acá, esto lo que dice es A es exactamente la misma variable que X. Y se ocupa esta notación. ¿Ok? Que es parecido al operador de referencia, pero como los contextos en que se ocupa esto es totalmente distinto, es imposible que se tomen. Así que, a pesar de lo enredado que se pueda ver, no deberían tener problemas para entender cuándo está utilizando cada uno. En este caso, lo que está haciendo es crear una variable como un alias, ¿ok? Un apodo. Entonces, A se va a transformar en un alias de lo que yo le dé como entrada. En este caso, la variable A es exactamente la misma variable que X. Por lo tanto, todo lo que haga de aquí en adelante sobre la variable A es lo mismo que voy a hacer sobre la variable X. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto, se imprime un 2, ¿cierto? Por la actualización de A. Pero acá también se imprime un 2. ¿Ok? Acá no tengo que hacer notaciones de punteros ni ninguna cosa por el estilo, porque simplemente con esta notación yo digo, la variable A es un alias, un apodo para referirme a exactamente la misma variable X, en este caso. ¿Ok? No sé si hay dudas hasta acá. Como aparece acá, esto funciona solamente con variables, ambas cosas, los pasos por referencia o utilizar un alias. Entonces tú no puedes hacer un swap con un valor simplemente numérico. Tiene que estar asociado a una variable para que tenga sentido el que tú accedas a esa variable y hagas algo en la variable. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Profe, me quedo dando vuelta a eso. Cuéntame. Entonces, si nosotros usáramos ese símbolo del alias y va a Ujú. ser lo mismo que nosotros haríamos con punteros, como ¿para qué sería la utilidad del puntero? No.
Si podemos hacerlo de la otra forma, no sé si me explico. Estamos viendo uno de los tantos casos específicos en los que se utilizan punteros. Entonces, claro, lo que pasa es que en este caso en específico, para el paso por referencia, es más fácil utilizar la notación que agrega C++. Pero van a haber un montón de situaciones más que vamos a ir viendo en la medida que avancemos en el curso en donde no puede utilizar referencia. ¿Ya? Entonces, tiene la utilidad, se ocupan los punteros. Solo que en este caso hay una forma más fácil de hacer. ¿Ya? Acá Ignacio pregunta, ¿el ampersand entonces no significa una dirección de memoria? En este contexto, claro. No, sí significa. A ver, miren, les voy a hacer explícita la diferencia. Cuando tú creas una variable, por ejemplo, vamos a crear, para no ser puramente un float, ¿ya? X, tú puedes definir esta variable como un alias. Cuando tú estás creando la variable, para definir una variable como un alias, pones esta notación de acá. Ah, ok, ya sé, ahí vi el chat. De nuevo. Estoy pésimo dándome cuenta de que no comparto pantalla. Ok, de nuevo, acá. Variable de tipo float. Cuando tú quieres definir esta variable como una variable alias, que quieres definirla como un alias, la forma de definirla es a través de un ampersand. Fíjense que esto tiene sentido porque estás creando la variable y la quieres definir como una variable que sea un alias. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto es donde tú pones el operador de ampersand y lo que hace esto es X ahora, vamos a ponerlo más explícito, al crearse X se define como un alias, ¿ok? Entonces X es una variable alias, que va a ser un alias para variables de tipo flotante, ¿ok? Que es distinto que tú crees una variable Y como esta, y luego escribes código, escribes código, escribes código, y tú de repente dices, quiero saber cuál es la dirección de memoria de la variable Y. La variable ya está creada. Cuando tú quieres saber la dirección de memoria de una variable que ya está creada, tú pones ampersand Y. Entonces, muestra la dirección de memoria de Y. Entonces, fíjate que los contextos de cada uso del operador quedan súper claros, porque cuando tú estás creando la variable, si le pones el ampersand al principio, quiere decir que la estás definiendo como un alias, porque es recién cuando estás creando la variable. Cuando ya tienes una variable creada, el uso de ampersand es claro que lo que está haciendo es obtener la dirección de memoria de esa variable. Profe, Dice acá, entonces se podría ver algo como Seout de ampersand. No, para nada. Eso, si la variable ya está creada, si tú pones un doble ampersand, eso no tiene sentido porque ya estás tratando de sacar la dirección de memoria de una dirección de memoria. Eso no tiene sentido. Salvo que estés hablando de una variable puntero, pero ahí sería de una variable. El ampersand como operador de direcciones de memoria solo se puede aplicar sobre variables, no sobre dirección de memoria, por más que la variable tenga almacenada una dirección de memoria. ¿Sí? profe, Sí, ¿por qué se definía con el ampersand? ¿Qué significaba ahí el ampersand en la alias, definición? alias, ¿Qué es el alias? acá, alias, un ¿Qué es el, apodo. ¿Perdón? qué es el alias? El alias es un apodo de las variables. Como puse acá arriba, lo que está diciendo acá es que la variable A es exactamente igual que la variable X. ¿Ok? Cuando tú haces, qué sé yo, hagámoslo acá, float P. Y esto es, no, ni siquiera le voy a poner valor. Así, lo que está diciendo acá es que X se define como un alias de, salió un momento. X se define como un alias de la variable P. Y eso quiere decir X y P son la misma variable.
Eso es lo que explicamos recién. Entonces, cualquier modificación que hagas en X se va a ver reflejada en P, y cualquier modificación que hagas en P se va a ver reflejada en X. ¿Sí? Ya. Súper. Entonces, esta cuestión está fallando, ¿no? Ya está. Preguntan, si hago cout de asterisco Y, ¿qué muestra para esta variable? Nada. Nada, porque esta es una variable de tipo puntero. Entonces, esto te va a lanzar error. No puedes dereferenciar algo que no tiene almacenado una dirección de memoria. Lo único que tú puedes dereferenciar son variables de tipo puntero. ¿Sí? A la función fcpp solo se le pueden entregar variables, ¿cierto? Efectivamente, a esta función solo se le puede, porque es el único momento en que tiene sentido, porque si tú pones un número, no puedes crear un alias de un número, porque no puedes modificar el número no está almacenado en la memoria, el número es un número solamente. Para que esté almacenado en la memoria, tiene que estar en una variable. Pero no tiraría el lugar de memoria Y, no. Para eso está el operador de ampersand. El ampersand es el que muestra la dirección de memoria de la variable Y. ¿Sí? Profesor, disculpe. Dime. Lo que hablamos de tratar de usar el operador de referencia de referencia en una variable que no es puntero, ¿tira error de compilación porque se da cuenta de que es un puntero, o sea, de que no es un puntero, o tira error de ejecución porque trata de acceder a una dirección de memoria fallada? A ver, si tú... A ver. Esto de acá, int x, int y, igual x, véanlo de la siguiente manera. Todo lo que está a la izquierda del nombre de la variable, véanlo como un tipo de variable. ¿Ok? Por lo tanto, si yo trato de asignar a una variable puntero entero un entero, esto da error de compilación porque son dos tipos de datos incompatibles. Entonces, puntero entero es un tipo de dato que almacena direcciones de memoria que apuntan enteros, y el entero es simplemente un tipo de dato que almacena números enteros. Entonces, si tú tratas de obtener, o sea, de almacenar un entero en un puntero entero, eso te va a dar error de compilación porque no puedes hacer eso. Son dos tipos es como tratar de almacenar, ¿cuál puede ser? Que casi todos tienen conversión automática. Por ejemplo, que tú trates de almacenar, voy a ser más extremo para que se note el ejemplo, un objeto en una variable de tipo entero. ¿Te fijas? No se puede, son tipo de datos incompatibles, porque el objeto pertenece a un tipo de datos que tú no lo puedes almacenar en una variable de tipo entero. Entonces, enteros tú no los puedes almacenar en puntero entero y al revés tampoco, ¿ok? Acá, a ver, no vi que ya creo que quedó explicada la pregunta, ya gracias. FCPP no puede recibir un puntero entonces. Un puntero, acá es que tiene que haber consistencia entre lo que tú estás pasando y lo que tú estás tomando. ¿Se puede entregar un puntero? Sí, se podría entregar un puntero, pero esto tendría que ser, a ver, la definición de esto tendría que ser así, algo así, que de hecho creo que yo nunca he hecho esta prueba, de si esto funciona, hacer un alias a puntero. Tampoco tiene mucho sentido. No sé si esta es nomenclatura que permitiría C++, la verdad, nunca he intentado hacer esto. Ya, hagámoslo. Déjenme abrir acá un editor más rápido, para no abrir Qt. Test alias.cpp. Entonces vamos a include stream para tener int main y acá esto, y vamos a crear acá una función int fcpp. Sería un alias de una variable de tipo puntero.
Vamos a llamarlo así. Insisto, yo no sé si esta es sintaxis compatible con C++, ella estaba reclamando. Pointer to reference is not allowed. Ok. Y al revés. Esto sería un alias de tipo puntero. Ya, esto tiene más sentido, ¿vale? Y acá sería return, vamos a dereferenciarla, variable A. Una prueba rápida. Entonces vamos a crear acá una variable x igual 1. Vamos a llamar fcpp con x y vamos a mostrar lo que aparezca por pantalla acá. Esto es puntos. De endline. Y hagamos algo interesante con esto. La dereferenciamos. Y la vamos a actualizar. Esto no sé qué tanto sentido tiene. Tendría que pasarle la dirección de memoria ahí. Y cout x. Y vamos a sacar retorno. Esto ya me está reclamando que ha tirado un error. De todas maneras voy a intentar ejecutarlo. Cannot bind non-constant value reference to time. Ya, esto tira un valor de enlace entre las variables. Esto de acá, como te digo, ni siquiera sé un contexto en que esto tenga sentido. Así que no, como te digo, estoy haciendo pruebas acá para ver si es que esto a nivel de sintaxis C++ lo acepta. Veo que no, a no ser que hay alguna forma de hacer esto, pero ni siquiera se me ocurre un contexto en que tú quieras crear un puntero, una referencia, o sea, un alias. Porque el alias lo que está diciendo es manejar una variable como si fuera la otra variable original. Entonces, que sea un puntero, tendría que ser esta variable también de tipo puntero. Pero el puntero al alias no sería lo mismo a crear un puntero a la variable que es igual al alias. De nuevo, repíteme lo que dijiste. Que uno crea un alias ¿Sí? para como igualar dos variables. Sí. Entonces, crear un puntero al alias sería lo mismo crear un puntero directamente a la otra variable. ¿O Sí, no? pero es que no es lo mismo, porque tú lo que estás haciendo es crear una variable que sea puntero a alias, lo cual es raro, que es distinto a que un puntero esté apuntando al alias. Es distinto, es decir, tú creas una variable puntero y ese puntero en la dirección de memoria es igual a la que tiene la variable, suponiendo que esta variable está definida acá abajo, a la dirección de memoria en la cual está almacenado el alias. Eso es distinto. ¿Te fijas? Ahora, este uso de acá, miren, les puedo dar una vuelta para ver si encuentro un uso práctico de esto, porque a lo mejor dándole un sentido a eso podía intentar modificar la sintaxis para que esto tenga sentido, pero la verdad que a mí no se me ocurre algo en donde eso sea útil, tener un puntero, un alias, así que ya. Sí, no dejan de ser enredadas cuando empieza a mezclar conceptos, sobre todo cuando empieza a mezclar conceptos así. Esto, como les digo, yo personalmente no se me ocurre algo que tenga sentido utilizar esto. Eh, la verdad que el alias en ocasiones se ocupa como alternativa al puntero, porque el alias evita que tú, cuando tú quieres acceder a una variable utilizando un puntero, evita tener que hacer este cambio de notaciones entre los punteros y los ampersands, ¿ya? Simplemente utiliza un alias y ya tienes otra variable que es exactamente igual a la que creaste antes. Que están en el mismo sector de memoria.
Entonces, hacer un puntero a áreas, insisto, no se me ocurre un uso práctico. Les puedo dar una vuelta si quieren para la próxima semana y ver si hay algo que tenga sentido. A lo mejor sacamos una explicación entretenida y a lo mejor yo aprendo algo en el proceso también. Pero la verdad que yo nunca he visto algo en que esto sea útil, ¿ya? Así que por eso mismo no se me ocurre cómo será la anotación para que estas cosas calcen al mismo tiempo, ¿ya? Lo voy a dejar así. Perfecto. Ya, entonces continuamos acá. ¿Alguna otra consulta hasta acá? Me voy a dejar de tarea eso de buscar si hay algún uso útil de esta cosa de puntero a alias. No creo, la verdad, pero lo vamos a buscar para salir de la duda por lo menos. ¿Ya? Perfecto. ¿Hay alguna consulta? Mientras yo busco la otra presentación. Entonces, bueno, a continuación vamos a presentar lo que es relevante para este ramo, ¿cierto? Que es, finalmente estamos en el ramo de orientado a objeto, entonces, por más que le esté enseñando un lenguaje nuevo a algunos de ustedes, yo sé que la mayoría de ustedes han visto C++ de alguna u otra manera en algún ramo, la pregunta acá es cómo nosotros podemos utilizar C++ para lo que ya hemos visto de orientación a objeto, es decir, cómo los conceptos generales que ya hemos visto, que es un objeto, que es una clase, que son los atributos privados, públicos y todo eso, podemos aplicarlo en este lenguaje y qué cosas se mantienen comparados con Java y qué cosas ya no se utilizan de la misma manera o simplemente desaparecen. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar al detalle cómo se crean clases y por supuesto objetos en C++. Entonces, conceptualmente hablando, las clases y los objetos se mantienen igual que lo que ustedes ya vieron en Java. Así que por lo menos a nivel conceptual no tienen que aprender nada. Lo único que deberían aprender son algunos detalles de sintaxis que por supuesto son distintos porque son lenguajes distintos y algunos nuevos conceptos que se podrían agregar en C++, en la utilización. ¿Ok? Entonces, un poco de lenguaje que deberíamos utilizar. En los textos que se habla de C++ es común referirse a los atributos de clase, lo que nosotros veíamos como atributos de la clase en Java, como miembros datos, y a los métodos como miembros función. Yo personalmente les termino diciendo igual atributos y métodos de clase, ¿ok? Pero existe esa convención en la bibliografía de C++, ¿ok? Y a diferencia de lo que ocurría en Java, que es algo que ya hablamos en la clase anterior, en donde todos los objetos que se creaban utilizando Java se iban a la memoria dinámica, por lo tanto, implícitamente tenías una utilización de puntero que tú nunca veías, por supuesto. En C++ tú tienes la libertad, y depende de ustedes si es una libertad positiva o negativa, tienen la libertad de, cuando ustedes quieran, crear objetos en el stack, en el heap, o simplemente en memoria estática, dependiendo del contexto. Entonces, en C++ tú puedes ubicar objetos en el stack o en la memoria dinámica, dependiendo de lo que tú como programador decidas e indiques en tu código, si lo indicas de manera correcta. Y como dice acá, al definir un objeto estáticamente en C++, su creación va a quedar determinada. En cambio, en Java se define el nombre y el objeto se crea usando un new. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú dices, no sé, imagínate que tienes una clase. Todavía no nos vamos a meter con la anotación de C++, pero imagínense que esta es una clase y tiene su código acá adentro que define la clase en C++. Si tú hubieras querido utilizar esta clase en Java, tú tendrías que haber hecho algo de este estilo, ¿cierto? C, var C, ¿cierto? Por decir que es el nombre de la variable. Esto es igual a new C, donde acá llamabas al constructor con sus atributos de entrada, los parámetros de entrada, ¿cierto? Y con eso inicializabas la variable. Y esto creaba, hacía una solicitud de memoria en el heap que se asignaba a esta referencia, ¿cierto? A la variable C. Tú esto, un compatible a esto, lo puedes hacer en C++,
Pero también puedes hacer directamente C var C. Así. Y lo que está haciendo esto es crear una variable llamada var C que pertenece a la clase C. Y con eso, esta definición lo que va a hacer es, a diferencia de lo que veamos cuando nosotros creamos variables en el heap, parecido a lo que hacía Java, esta variable se va a ir al stack, suponiendo que esto está dentro de una función, por supuesto, recordando que C y C++ son lenguajes procedurales donde todo, al menos en algún momento, tiene que haber una función. ¿Ok? Por lo tanto, se va a ir al stack, esa memoria, esa variable. Y por lo tanto, a partir de acá tú puedes, qué sé yo, si quieres utilizar el método F1, que esté definido dentro de la clase C, simplemente dices varc.f1 y listo. De la misma manera que ustedes lo hacían en Java, no hay ninguna notación distinta en ese sentido. Cuando quieres crear elementos en el heap, sí hay un pequeño cambio de notación que lo vamos a ver en su momento. Entonces, acá respondo la pregunta de su compañero de, bueno, si tenemos los alias, ¿para qué sirven los punteros? Lamentablemente, cuando ustedes quieren crear elementos en el heap, necesitan utilizar punteros, y estos punteros no son punteros a las variables enteras o flotantes que hemos visto hasta ahora, sino que son punteros a objetos. Suena más grave esto de lo que realmente es, porque es la misma idea conceptualmente que ustedes vieron en Java, donde ustedes creaban variables que eran las referencias, que apuntaban a un cierto objeto, que estaba en la memoria heap, ¿cierto? En la memoria dinámica. La idea se mantiene igual, pero acá tienen que usar notación de puntero. Entonces ahí es donde se puede complicar un poquito el tema. ¿Sí? Como les dije recién, en este caso lo que cambia es la notación, pero la semántica es similar a lo de Java. Es decir, la idea conceptual detrás de lo que estoy diciendo sigue siendo la misma de Java. Entonces, vamos a ver cómo crear objetos. Suponiendo que tenemos definida una clase persona hasta este punto, vamos a ver cómo creamos objetos a partir de esa clase ya definida. Entonces, una forma es simplemente crear una variable de este tipo de datos. ¿Ok? Porque al final del día, igual que en Java, cuando tú creas una clase, en tu código, esa clase se transforma en un nuevo tipo de dato. Al igual que los enteros, al igual que los flotantes, al igual que cuando ustedes usaban estructuras, que las estructuras también son eso era simplemente un nuevo tipo de dato en C o en C++, dependiendo de dónde lo estés utilizando. Cuando creas una clase y defines una clase en tu código, esa clase se transforma luego, cuando la quieres utilizar, simplemente en un nuevo tipo de dato, y la usas como un nuevo tipo de dato. Entonces lo que estás diciendo acá es, estoy creando una variable que se llama Juan, que es de tipo persona. Ni más ni menos. ¿Ok? Por lo tanto, a partir de este punto, acá tú no tienes una, como pasaba en Java, ¿cierto? Que tú en este punto tenías solamente una referencia. En este punto, en C++, tú ya tienes un objeto completito de la variable, del tipo de dato persona, con todos sus atributos y todos sus métodos definidos. ¿Ok? Y ustedes pueden decir, bueno, pero esta notación se me hace rara porque ahora, ¿cómo llamo al constructor, cierto? Porque hay constructores en C++, sí, hay constructores, igual que en Java. Entonces, cuando yo quiero llamar al constructor para inicializar mi objeto con, valga la redundancia, los valores iniciales de este, ¿cómo lo hago? La notación sigue siendo igual de directa. Simplemente pones el nombre de este nuevo tipo de dato, que es la clase que tú creaste, el nombre de la variable, Juan en este caso, y luego, entre paréntesis, de la misma manera que cuando ustedes creaban un nuevo tipo de dato en Java, ¿cierto? Que ponían los paréntesis para indicar las variables de entrada que inicializaban el constructor, es exactamente lo mismo acá. Luego de la variable, ponen los paréntesis para indicar las variables de entrada para el constructor y la inicialización del objeto. Y listo. Entonces, en este caso, la única diferencia es que en este caso llamas al constructor por omisión. Es decir, el constructor cuando no tienes parámetros de entrada que inicialicen el objeto. Y en este caso está utilizando un constructor distinto, es decir, aquel que recibe por entrada
un parámetro de tipo string que va a inicializar el nombre del objeto Juan, en este caso. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, cuando nosotros creamos objetos de esta manera, estamos utilizando la notación de C++. Veo una pregunta acá. ¿Cómo era lo de los lugares de memoria? Lo del heap, stack, etc. Básicamente son tres tipos de memoria a las que tienes acceso en tu código. Tienes la memoria estática, el heap y el stack. La memoria estática se define como la memoria en la cual se almacenan elementos, variables u objetos, etc., los cuales no se liberan hasta que termina el programa. Que no se liberen, como ustedes ya probablemente vieron en la prueba de Java, porque el concepto es el mismo, son elementos que si bien la memoria se mantiene fija, no necesariamente lo que está dentro de la memoria está fijo, puede cambiar. ¿Ok? Entonces son elementos, pueden ser variables, objetos, pueden ser incluso funciones o métodos de clase, que estén definidos en un sector de memoria y que ese sector de memoria se mantiene ahí durante todo el tiempo de ejecución. ¿Ya? En la memoria stack y la memoria heap, ambos son tipos de memoria, llamémosla dinámicas, entre comillas. ¿Okay? Hay una pequeña diferencia entre ambas, pero con dinámica en este contexto me quiero decir que se crean y eliminan variables y elementos en la medida que se va ejecutando el programa. El stack es la memoria que se asigna cuando tú haces un llamado a una función o a un método. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, qué sé yo, la función int f, ¿cierto? Y acá tú creas una variable int a, y luego haces f, y luego tienes más código acá, y haces otro llamado a f. Cada uno de estos llamados tiene que estar en un sector de memoria para poder ejecutarse. Por lo tanto, el primer llamado va a asignar un sector de memoria en donde, por supuesto, dentro de ese sector de memoria tiene que estar definida y creada la variable a asociada a este llamado. Y luego, por supuesto, se termina de ejecutar el código de la función f, se libera ese sector de memoria y con ello se libera la variable a que creaste en este llamado. Y luego pasa tu código, ¿cierto? Todas estas líneas intermedias. Y cuando haces el segundo llamado de la función f, se vuelve a solicitar un espacio en memoria en el stack para nuevamente asignar cada una de las variables internas de la función, en este caso solo una variable, la variable a. Entonces, que puede tener el mismo sector de memoria o un sector de memoria distinto al que tú hiciste en el llamado 1, ¿ok? La idea es que son totalmente independientes. Porque obviamente el primer llamado de la función f no tiene por qué ser igual que el segundo llamado. Si tú tienes parámetros de entrada para la función f, los parámetros de entrada del primer llamado no tienen por qué ser igual a los del segundo, por ejemplo. Entonces, son simplemente sectores de memoria en donde se almacenan los llamados a procedimientos o funciones o métodos de clase. Entonces, por eso es dinámica, porque se va creando en la medida que se llaman a las funciones y se libera cuando la función termina de utilizarse. Es por eso también que tú, si tratas de acceder a la variable a fuera de la función, no puedes, porque fuera de la función ya no tiene sentido, porque fuera de la función ya se liberó esa memoria. Y luego tienes la memoria dinámica, que es una memoria en la cual tú tienes control total. Es decir, tú cuando creas una variable en memoria dinámica, esa variable se mantiene en la memoria dinámica hasta que tú indiques explícitamente que tiene que liberarse o que el programa termine. ¿Ya? En Java, que tú indiques explícitamente que se libere no es tan cierto, porque en Java está el garbage collector que identifica de forma dinámica cuando la variable ya dejó de utilizarse y la libera de forma automatizada. En C++ esto es totalmente cierto, y tú, como programador, eres el encargado de ir liberando las memorias dinámicas que vayas solicitando. Y si no las liberas, corres el riesgo de que esas variables queden tomadas en la memoria, a pesar de que no las estés utilizando, y por lo tanto tengas un decremento en el funcionamiento, en el rendimiento del funcionamiento de tu programa, porque tienes tomada memoria que no estás utilizando. No sé si con eso queda más claro lo de las memorias.
Perfecto, no, gracias a ti, Ignacio, por la pregunta. ¿Ok? Creo que me salté, ¿cierto? Ok, y vamos acá. Entonces, pregunta ahora, ¿cómo nosotros creamos variables en la memoria dinámica, y en este caso más puntual, objetos en la memoria dinámica? En este caso, para crear variables en memoria dinámica, sea utilizando C o sea utilizando C++, se tienen que utilizar punteros. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que entre C y C++, la notación que nosotros utilizamos para solicitar memoria dinámica cambia un poco. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando nosotros creamos un puntero a persona, que vamos a llamar pJuan, lo que estamos creando es el equivalente a lo que ustedes vieron en Java como referencia. Es decir, en este punto tú solamente tienes una variable que potencialmente va a almacenar direcciones de memoria, pero que si tú solamente la creas así, como aparece acá, no tiene el objeto dentro. Por lo tanto, si tú haces pjuan.f1, suponiendo que tiene el método f1 creado, no va, eso te va a tirar error, porque el método f1 no está dentro de esta variable, porque esta variable es simplemente una referencia, un puntero. Por lo tanto, no está asignado un objeto en memoria, ¿ya? Por lo tanto, si tú quieres, a partir de un puntero, acceder a un objeto, tienes que hacer lo mismo que tú hacías en Java. Creas el puntero, con el operador new solicitas en memoria dinámica el espacio suficiente para almacenar un objeto, y creas el objeto en ese espacio de memoria dinámica, y luego, con el operador de asignación, asignas la dirección de ese sector de memoria al puntero que tú creaste. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? La notación en este punto, como les digo, muy parecida a la de Java. Voy a mostrarles dos formas distintas para que vean la diferencia. Entonces, si, suponiendo que existe la clase persona, si tú creas persona pJuan, en este punto, al igual que cualquier variable de tipo puntero, tú le puedes asignar inmediatamente un valor. Entonces, vamos a poner el operador acá, de esta manera. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, con el operador new, estamos creando en memoria dinámica una nueva persona. Por supuesto, acá en estos paréntesis van los parámetros de entrada para el constructor, para inicializar tu objeto. Y lo que retorna el operador new es la dirección de memoria del objeto que se acaba de crear en la memoria dinámica. Y como los punteros son variables que almacenan direcciones de memoria, no hay ningún problema de asignarle al puntero esa dirección de memoria que me retornó new. ¿Ya? Por lo tanto, en este punto, ya pJuan es una variable que tiene acceso al objeto que nosotros creamos. Por lo tanto, puedo acceder a ese objeto a partir de pJuan. Entonces, ahora, si tú creas en una línea la variable pJuan como puntero, y luego pasa el código acá, y por acá es cuando quieres asignar este puntero a un objeto, recuerden que esta nomenclatura lo único que hace es indicar que pJuan es una variable de tipo puntero a persona. De aquí en adelante, para utilizarla, tienes que utilizarla como cualquier variable. Por lo tanto, lo que escribes acá es pJuan como una variable. Entonces acá lo que tienes es una variable de tipo puntero que almacena direcciones de memoria. Y luego en este punto tú dices new persona. Y de esta manera ocurre lo mismo arriba. El operador new solicita un espacio en memoria para persona, lo almacena ese nuevo objeto que creó en la memoria, y lo que retorna es la dirección de memoria asociada a ese objeto, y con el operador de asignación asigno esa dirección de memoria a la variable de tipo puntero que es pJuan. ¿Ok? Entonces, esto lo puedes hacer en la misma línea o hacerlo en dos líneas distintas y no hay absolutamente ninguna diferencia. Y la idea que hay detrás de esto es exactamente la misma idea que ustedes vieron en Java. ¿Ok? Perfecto. Y como esto no dejan de ser punteros, tú puedes hacer las mismas operaciones que ustedes ya habían hecho en punteros. ¿Ok? Entonces, tú por ejemplo acá puedes crear un alias
a la variable de tipo puntero que habías creado antes. Entonces, fíjense, igual que lo que dijimos antes, distinto crear un alias a una variable que ya es un puntero a crear un puntero alias o esta cosa rara que estábamos creando antes, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo acá es que la variable RJP es exactamente la misma variable que Juan, y Juan no hay ninguna variable, hay un pequeño error. Lo voy a reescribir acá entonces para que esto tenga más sentido. Entonces lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a crear la variable Juan acá, aquí. No, de hecho, esto lo que está haciendo es una alias a la variable. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Tenemos persona Juan, y acá, si quieres, le das parámetro de entrada. Y luego, puedes crear perfectamente un alias, alias Juan, y esto, por supuesto, va con la notación de alias, Juan. Y lo que estás diciendo acá es que el alias que tú acabas de crear, esta variable, es exactamente la misma variable que Juan. En el caso de los punteros, si tú creas un puntero, qué sé yo, acá, P Juan es igual a new Juan, new Juan, new persona, perdón. Acá tú lo que tendrías que hacer sería persona es igual a, qué sé yo, pongámosle P2 Juan, y esta es una nueva variable de tipo puntero, a la cual le vamos a asignar la dirección de memoria que tenemos almacenada en nuestra variable puntero. Entonces, tanto esta variable de acá como esta variable de acá pueden acceder al mismo objeto porque ambas apuntan al mismo objeto en memoria. ¿Ok? Esas serían las dos formas de trabajar como con acceso desde otras variables. Entonces, bueno, como veis, esta frase no deja de ser bien cierta. Mientras en Java teníamos solo una forma de hacer las cosas, la libertad que te da C++ viene de la mano con las complejidades de tener que saber que existen distintas formas de generar distintos efectos en tu código en la generación de variables y acceso a objetos. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Perfecto. Como ya les había adelantado en la clase anterior, hay formas de estructurar tu programa en C++ que es un poco distinta a la que nosotros vimos en Java. Nosotros en Java veíamos que por cada una de las clases que tú ibas creando, en términos generales, tú podías crear más clases internamente dentro de ese archivo, pero en términos generales, por cada clase que creabas, tú tenías un archivo .java, donde ese archivo tenía no solo la definición de la clase, sino que donde iban los métodos y atributos, pero también tenías la implementación de cada uno de estos métodos. ¿Ok? Entonces, dentro de cada uno de estos puntos Java tenías la clase completa. Todo lo relevante a esa clase iba dentro de ese punto Java. En cambio, C++ te ofrece una forma distinta de hacerlo. Eso no quita que tú puedes, efectivamente, crear clases de la misma manera que lo hacías en Java, es decir, poner la definición completa de tu clase con sus métodos y atributos, todo implementado, etc. Lo puedes hacer. Pero C++ tiene una forma distinta de ordenarlo, y esta es la forma en que se estila, porque es mucho más ordenada a mi parecer. Que es, por un lado, tener archivos de cabecera, que son los headers, y esto se aplica tanto en C como en C++. Y en estos archivos de cabecera es donde tú, a nivel de clases de C++, es donde tú vas a tener solo la definición de la clase. ¿Qué es lo que va en la definición de la clase? El nombre de la clase, por supuesto, si es que hay algún nivel de herencia u otras cosas que vamos a ir viendo en las siguientes clases, va todo eso ahí. Van cuáles son los atributos, si es que son públicos, privados, etc. Y van las cabeceras de los métodos de clase. ¿Ok? Es decir, solamente va el nombre de los métodos de la clase, cuál es la entrada y cuál es la salida, o las salidas.
perdón, cuáles son las entradas y cuál es la salida que va a tener por cada método. ¿Ok? Y luego vas a tener otros archivos, que son los .cpp, que son los archivos de C++, donde se implementan las cosas. Es decir, por cada clase que tú crees, deberías, si tú lo haces de manera ordenada, tener dos archivos ahora. Uno con la definición de la clase, que es un .h, y otro con la implementación de los métodos que tú definiste en la clase. ¿Sí? Deberías tener esas dos cosas. Y por supuesto vamos a ver cómo se conectan estos dos archivos y cuál es la notación para indicar que estoy implementando el método de tal clase. ¿Ok? Vamos a ver todo eso en detalle. ¿Ok? Y como dice acá, podemos implementar varias clases por archivo y un .h puede tener la definición de varias clases, pero por temas de orden se recomienda tener un .h y un .cpp por cada clase. De la misma manera que nosotros recomendábamos tener un .java por cada una de las clases que tú ibas creando, a pesar de que en algunas circunstancias tú podías tener varias clases, dependiendo de si están todas metidas en el contexto de ese archivo que tú estabas creando. Entonces, un código en Java se vería así para una clase. Entonces tenemos, por ejemplo, la clase employee, en este caso, donde tenemos definido cuáles son los métodos de esta clase y definimos cuáles son de estos públicos y lo vamos definiendo uno a uno. Y cuáles son los atributos de la clase, en donde definimos si son públicos o privados. Todo esto es notación de Java. Esto en C++, si lo aplicamos de forma correcta, debería tener asociado dos archivos. Un .h, donde tenemos la definición de la clase employee, y un .cpp que tiene las implementaciones de los métodos de la clase employee. Por lo tanto, acá solo tenemos la definición de la clase, en donde vamos a tener la definición del constructor, la definición de los métodos de clase, y a la vez vamos a tener cuáles son los atributos de la clase employee en este caso. Y luego vamos a tener un .cpp, donde nosotros vamos a implementar cada uno de los métodos. Entonces nosotros implementamos el constructor, implementamos cada uno de los métodos de la clase, etc. ¿Ok? ¿Cuál es la notación acá? Voy a referirme un poco además de la notación que se utiliza acá. Cuando nosotros creábamos métodos o atributos en Java, para indicar que este atributo o este método era público, nosotros teníamos que indicar atributo por atributo y método por método si eran públicos o privados, como aparece acá. En C++ se utilizan etiquetas como las que aparecen acá. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que son públicos todo lo que esté acá abajo, debajo de esta etiqueta. Por lo tanto, el constructor es público y, por supuesto, estos tres métodos son también públicos. Lo mismo ocurría para privado, para private, ¿cierto? Nosotros definíamos atributo por atributo o método por método, cuáles eran definidos como privados. En este caso, simplemente ponemos una etiqueta y todo lo que vaya de aquí abajo es definido como privado. Por lo tanto, este atributo de acá y este atributo de acá son ambos privados en la definición. ¿Ok? Y en el caso del .cpp, acá lo que tenemos que hacer es implementar los métodos que fíjense que nos quedaron pendientes, solamente los tenemos definidos acá. Entonces acá los implementamos. La notación es la siguiente. Primero tengo que agregar la biblioteca que yo creé acá, el archivo de cabecera, para tener el mismo contexto. Entonces agregamos con un include, acuérdense con esta nomenclatura en la cual nosotros entregábamos instrucciones al compilador. Le decimos al compilador que por favor incluya en este archivo el código definido en la cabecera, en el .h. Y ya con eso tenemos el contexto definido. Y lo que tenemos que hacer es indicar en cada línea, en cada una de estas líneas, cuáles son los métodos que vamos a implementar. Entonces la notación es la siguiente. A partir de la clase employee, voy a implementar el método constructor en este caso llamado employee. ¿Ok? Luego, para la clase employee, voy a implementar el método getName. Fíjense en la anotación. Entonces pongo el nombre de la clase, y cuál es el método que estoy implementando. Luego de eso, la definición y la implementación son exactamente iguales. Fíjense que acá
está definida cuál es la salida del método que estoy implementando, que en este caso es string, y si hubiera alguna entrada, la defino exactamente igual que cualquier método de clase, ¿ok? En este caso estamos definiendo la entrada string, acá falta una comita, string n y double s, que son las entradas para el constructor de employee. Esta es la notación que nosotros utilizamos. Hay un par de errores de tipeo por acá, así que les pido disculpas por eso. Estos son con minúsculas, por lo tanto no debería haber problema ahí. ¿Dudas hasta acá? No sé si quedó más o menos claro esta parte. Si no hay consultas, creo que vamos a dejar la clase hasta acá. Así que nos vemos la próxima semana. Por favor, revisen las presentaciones de manera que si tienen alguna duda la podamos conversar en las clases. ¿Ya? Así que eso, nos vemos el siguiente